central que ya debería empezar a tocarnos a todos en temas de realmente implementar y mejorar y cómo podemos integrar estos conceptos que estamos hablando en estas sesiones sobre inclusión laboral y talento dentro de todo el espectro, ¿verdad? Y que sea accesible, que sea inclusivo para absolutamente todos. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por conectarse. Les voy a pedir nada más que tengan el micrófono silenciado, pero el chat súper activo. Eso quiere decir, manden saludos. Si escucharon algo que realmente les resonó un montón, por favor, nada más pónganlo en el chat y toda esa información nos sirve. Y también si se les ocurrió una idea, si hay algo que quieren que aclaremos durante el camino, igual a los presentadores, por favor, vamos usando el chat, nos vamos a estar leyendo y también nuestros presentadores van a estar, nuestros invitados de hoy van a estar como atentos a esta información. Aquí las moderadoras del día de hoy somos, bueno, me acompaña Fernanda Reyes, que ha estado también, realmente ha sido instrumental, ha sido una de las personas que sin ella hubiera sido imposible hacer conversaciones. Así que, Fer, por favor, si te quieres presentar. Muchísimas gracias, Dani, que ha sido quien ha liderado esta hermosa iniciativa de conversaciones. Bueno, yo soy Fer y tengo una agencia de marketing y publicidad que se llama Menta y estoy súper feliz de estar acá. Gracias a todas y todos por conectarse. Gracias, Fer. Y yo soy Dani Bolívar. A los que no me conocen, yo soy consultora en comunicación estratégica y diseño. Trabajo hace más de 20 años enfocada solamente en organizaciones que tienen el impacto al centro de su modelo de operaciones o su modelo de negocio. Entonces me especializo específicamente en estos temas y es por eso que he estado en contacto estos últimos años con cientos de empresas sociales de altísimo impacto en América Latina y por eso hicimos una selección muy específica de quienes iban a estar presentando en conversaciones que tienen innovaciones sociales bastante avanzadas, tienen datos, tienen metodologías que ya están probadas, que justamente lo que queremos es que hoy día se inspiren, lleven todo esto, no reinventen la rueda y también traten de hacer estas alianzas institucionales con las personas, con nuestros invitados. Y esto sí que hubiera sido imposible sin Catalítica, que es una empresa boliviana dedicada a la innovación social y organizacional. Y te pido, Fer, por favor, que nos cuentes quién es Catalítica y cómo se involucran en este proyecto. Sí, claro que sí. Bueno, lastimosamente los socios de Catalítica no han podido estar en esta sesión, pero les cuento un poco. Catalítica es una consultora boutique que está especializada en innovación social y organizacional y ya tiene más de 7 años trabajando en Bolivia y en la región. Ayudan a empresas y organizaciones a anticiparse al futuro y convertir la incertidumbre en oportunidades, impulsando el bienestar, el crecimiento y la sostenibilidad en el país y en la región. Su metodología combina la inteligencia colectiva, individual y artificial para diseñar soluciones a medida centradas en las personas. Y lo que hacen es brindar consultoría estratégica respaldada por investigación aplicada, metodologías propias y la complementan con capacitaciones, talleres y experiencias para fortalecer el ecosistema. Dani, estás con el micrófono desactivado. Ups, ahora sí. Les decía que sí, muchas gracias. Realmente Catalítica fue quien nos abrió las puertas y dijo, bueno, adelante con conversaciones y ellos también son la organización que después de esta primera experiencia va a seguir dándole continuidad y que estén también ustedes conectados a través de ellos a otro tipo de innovaciones. Y nada más para compartirles, les he estado mandando por correo electrónico a los que esta es su primera sesión. Tenemos un tablero compartido, es un Padlet, donde básicamente estamos poniendo todos los recursos, las grabaciones de cada una de las sesiones. Entonces, por ejemplo, la primera sesión con especialista de talento autista y neurodivergente. Ustedes ya pueden ver ahí que, por ejemplo, ya están las memorias de nuestro querido amigo Santiago Monsegur,
Miren qué lindo, las ilustraciones realmente hace un trabajo bárbaro. Santiago está apoyando en el registro visual de estas conversaciones y sin él también sería imposible haber hecho este evento que también le dijo, vamos, adelante, quiero participar. Y lo lindo es que Santiago es un experto en recursos humanos, entonces realmente todos estos temas él los entiende desde otra perspectiva y sus registros nos ayudan, nos van a ayudar realmente a captar los temas más esenciales que estamos conversando. Entonces yo después de la sesión les voy a compartir este tablero y ustedes ya pueden ir buscando en la columna que más les interesa la información. Ya les puse incluso también un podcast de que estuvo invitado Eric con Silvia Salinas, la fundadora de Catalítica. Entonces yo les voy poniendo ahí los recursos que voy encontrando y si tienen algo que quieran compartir, por favor también me avisan. Y tenemos también una columna que dice otros anuncios que ahí estamos pegando, posteando otras, digamos, servicios de algunas consultoras que ya trabajan en algún tema específico, que nos han estado mandando información y cosas que yo voy recopilando en el camino para que tengan en un solo lugar toda la información y que no se nos pierda, ¿verdad? Que la puedan utilizar. Vamos ahora a hacer un menti nada más para ir calentando los motores, porque la idea de conversaciones es eso, o sea, pasamos de la conversación a la acción. Y la idea siempre es cómo podemos derribar algunos sesgos, algunos mitos que nos atrapan de tal vez incorporar estas innovaciones sociales. Entonces, ver cuando quieras, si estés Sí, lista de compartir. súper, les pedimos por favor tal vez darles unos segunditos para que escaneen este QR. De todas formas, Dani ha puesto en el chat el link o el código para que puedan ingresar. Y si lo acaba de volver a poner, así que les pedimos por favor a todas y todos ir ingresando y ya voy compartiendo el Menti. Sí, es www.menti.com y Iván les va a pedir un código que es el 13360060 y ya les va a aparecer la primera pregunta. Entonces, ver cuando quieras compartir tu pantalla. Estoy compartiendo, ¿no les aparece? No, todavía no. Tal vez, A Dani, ver. si dejas de compartir tú. Sí, perdón. Todos pueden ver la pantalla si alguien me hace con los deditos hacia arriba, y así me quedo tranquila de que todos pueden ver. Ok, perfecto. Súper. Entonces, Entonces, la primera era, ¿en qué palabra? ujú. Vamos. ¿En qué palabra Perdón. piensas cuando escuchas el término economía plateada? Tenemos longevidad, jubilación, descanso, vejez, equilibrio, renta. A ver qué más tenemos. Oportunidad, adultos, trabajo creativo, plenitud, seguridad, tercera edad, exclusividad. Perfecto, experiencia también. Súper. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿a qué edad consideras que una persona es vieja para innovar? Las y los leemos. Nunca, nunca, con signo de exclamación, me encanta. Nunca, 65, ninguna, nunca. Acá no juzgamos, así que pónganos todo lo que creen o piensen. 80, ¿quién más? Nunca. Perfecto. Y ya yendo a la última pregunta, ¿crees que tu organización aprovecha el talento senior? Si todavía no, si está en proceso, si ya aprovecha. Ya tenemos dos personas que están en proceso, dos que sí, dos que todavía no, tres que todavía no y tres que sí. Bueno, bastante equilibrado. A ver si alguien más responde. Pero bueno, por ahora vamos que algunas personas todavía no, otras sí. Bueno, tenemos que la mayoría está en proceso. Gracias por participar, Dani. Te doy la palestra de nuevo. Gracias, Fer.
Y bueno, nada más los últimos datos y ya les vamos a presentar a nuestro speaker invitado del día de hoy. Bueno, sabían que Bolivia, bueno, ya es todo el tema de que está envejeciendo nuestra población, o sea, ya es una realidad en nuestro país, ¿no? Entonces, cada vez somos y hay más personas mayores, ¿no? La población total que tiene Bolivia es de 11,3 millones, los mayores de 60 años estamos hablando de 1,23 millones de personas. El índice de envejecimiento va, digamos, del 2024 es el 11%. Edad promedio que tenemos en el país, 27 años, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, hablamos de cómo cambian las pirámides poblacionales y esto es algo que nos va a profundizar un poco Ramiro, que es otro de nuestros invitados, ¿no? Entonces, es como que la base poblacional se estrecha y la cúspide crece, es decir, empezar a tener más población senior que jóvenes, ¿no? Y la idea es cambiar nuestras percepciones, ¿no? Que el envejecimiento no es una carga, también es verlo como un logro humano. Y sabían que los consumidores mayores de 50 años ya representan casi el 50% del gasto global y se proyecta que alcanzarán cerca del 60% en 2050. O sea, realmente estamos preparando nuestras empresas para este mercado y qué implica este mercado, si lo vemos de esa manera también. Y no solamente desde la parte del talento, sino también de la competitividad. Entonces voy a presentar a nuestro primer speaker y Eric además nos va a presentar a uno de sus invitados, que es Ramiro Paniagua del Movimiento Plateado, pero quiero dejarles ahora con Eric, psicólogo de formación, es un líder innovador y consultor estratégico con más de 15 años de experiencia en emprendimiento, innovación y gestión de ecosistemas complejos, creador del modelo de innovación humanista y especializado en la economía plateada o silver economy. Ha dedicado su carrera a transformar los desafíos del envejecimiento en oportunidades sostenibles e inclusivas, liderando proyectos que impacten en el bienestar social y económico. Les voy a dejar yo esta presentación también en el Padlet, así pueden leer más de Eric. Y Eric, por favor, te damos la bienvenida para que nos puedas también compartir tu presentación. Así que yo dejo de compartir para darte paso, querido Eric. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, primero por la invitación, agradecerle a Catalítica y a todos los que han hecho posible esta actividad. Mi nombre es Eric Díaz, represento a Madrid Capital FinTech, que es un clúster público-privado que opera en colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Foro Ecofin, que es el Foro de Economía y Finanzas de España, que tiene más de 20 años de funcionamiento. A partir del año 2017 nace Vamos a la Vida, este proyecto de clúster, como una organización sin ánimos de lucro, y uno de los primeros lineamientos que recibimos por parte del Banco Central de España fue en atender de manera prioritaria el tema de la longevidad, armándose así la primera comisión de Silver Economy en España, comisión que tiene como productos hoy día línea de investigación, asistencia técnica y formación en torno a la longevidad, y teniendo publicaciones anuales, especialmente los libros blancos de la Silver Economy, que son los documentos de referencia en la materia en Hispanoamérica. En ese orden de ideas y desde esa plataforma, pues nace un movimiento que se ha venido um, creciendo, sobre todo en Iberoamérica, que busca justamente eh, sensibilizar en primera instancia a más personas, más empresas, más organizaciones, todo desde una mirada de pentahélice, es decir, pues cooperación entre universidades, sector público, sector privado, sociedad civil y medios de comunicación que nos permitan justamente llevar este mensaje a más rincones. Por eso agradezco este espacio donde nos han invitado para poder pues tocar a ustedes de alguna u otra manera con un mensaje que para nosotros es extremadamente importante, que ojo, que va más allá del dato, ¿vale? Que está bien, vamos a llegar en 2050 al 60% de consumo por personas mayores de 50. Eso es una realidad. La otra realidad es que nacen menos niños y las personas que nacen pues van a vivir más años. Un niño que está naciendo en este preciso instante vivirá 100 años. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos un gran reto como humanidad, que es entender
finalmente cómo se reestructura nuestra sociedad en torno a ser más longevos y tener pues y mantener nuestra calidad de vida. Obviamente es un sistema social que está basado pues, principalmente en la lógica del trabajo. Entiendo que hay muchas personas del área de recursos humanos aquí. Eh, entonces, esta es mi primera reflexión. Tenemos un mundo construido para 60 o 65 años que son los productivos. A partir de allí, se entiende que las personas van a tomar su retiro, descansarán, la sociedad pues se encargará de suplir las necesidades de esta población, producto del aporte que ya hicieron durante su vida laboral. Más sin embargo, si hoy día paulatinamente se va acabando el bono demográfico, es decir, la gente que está trabajando para poder sostener la gente que se retira, claramente estaremos dentro de muy poco tiempo en una crisis estructural bastante importante, cosa por la cual ya está transitando algunos de los países europeos. En Francia, sin ir más lejos, un 120% de deuda pública, producto del peso que tienen las jubilaciones en el sistema del erario público. Eh, pero vamos, el estado de bienestar europeo nos da para sostener algunas cosas, pero vamos, que ya se está trabajando en cómo le vamos a dar la vuelta a esto. Hoy día se necesitan dos trabajadores para sostener a un pensionado. Dentro de poco se van a necesitar cuatro para sostener a uno. Y no hay relevo generacional porque no hay nacimientos. O sea, es un problema estructural serio. Y lo mismo está pasando y de manera mucho más acelerada en América Latina. El Caribe ya está sufriendo algunos de estos efectos. Colombia es el país que más rápido envejece y su tasa de natalidad se está viendo muy afectada. Y pues Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, 25% de la población sobre 50 años. Es decir, este no es un fenómeno ajeno absolutamente a nadie, ¿vale? Es un reto global, por lo tanto, a partir de allí es la importancia que esto tiene. No solo, pues, insisto, desde lo económico, sino que desde un reencuentro con lo propio y con lo humano. Y ya es un poco lo que platicaré durante esta charla. Por eso es que se titula esto, pues, desde lo roto a lo posible, digamos, a la innovación, que es esta innovación impulsada por el desafío de la longevidad. Eh, Hay un arte que busca justamente un arte japonés ancestral que da, revaloriza y que pone en valor justamente las cosas que están viejas, rotas, dañadas. En nuestra cultura occidental, algo que se rompe y se daña, se elimina. Eh, Tenemos pues justamente una mirada bastante utilitarista y extractista de la realidad. Por lo tanto, eso, si lo miramos y lo extrapolamos a las relaciones interpersonales, pues nos ponen en un reto bastante importante como humanidad, porque ese paradigma obviamente es el que se está poniendo en juego. ¿Y esto por qué? Básicamente porque para nosotros, desde Innovación Humanista, de este movimiento y desde el foco puesto en la longevidad, lo roto no es el final, sino que es justamente el principio. Y el principio para entender que todas las cosas, aunque estén rotas incluso, pueden tener una cabida y un espacio en nuestra sociedad. Y a partir de allí es que se debe resignificar justamente lo que la edad significa. La edad no es más que un número. La edad no determina ni significa absolutamente nada. Envejecer no es signo de fragilidad, no es signo de dependencia, no es signo de precariedad, sino que es una etapa más, que sin lugar a dudas, entre más avanzada la edad, mayor probabilidad tienes de tener alguna condición que requiera de cuidados, pero eso es solo un espacio dentro del proceso de envejecimiento natural del ser humano. Pero hay todo un resto, ¿vale?, de espacios o de necesidades que deben ser cubiertas, sobre todo de los 60 a los 80 años aproximadamente, que es donde hoy día hay un vacío importante en términos de oferta de productos, servicios y experiencias, pero sobre todo de la revalorización de lo que las personas significan para la sociedad en este ámbito temporal. Y es por eso que les quiero dejar un pequeño videíto del kintsugi, que es este arte japonés justamente de agregarle valor al, a las cosas rotas y sobre todo pues cómo las personas también podemos hacer una metáfora de esto.
Y si yo no estuviese roto, no hubiese estado roto, no podría hoy día hablarles de lo que para mí es el propósito de mi vida. Yo hace 10 años que me dedico única y exclusivamente a tratar temas de longevidad. Primero por un reto personal, por un conflicto interno respecto a haber fracasado tratando de impulsar innovación en el sector de mayores, ¿vale? Que ya les platicaré qué fue lo que aprendimos y cómo fue ese tránsito, pero tuvo que pasar este espacio, ¿no es cierto?, de ruptura interna, emocional, financiera, para entender finalmente cuáles eran estas claves que nos iban a permitir innovar y generar propuestas que fuesen atractivas para las personas mayores. Y esto lo descubrí haciendo pues un retiro a un espacio eh, importante de aprendizaje que fue irme a vivir al campo español. En el campo español sucede un fenómeno que se conoce como la España vaciada, que es esta migración del campo a la ciudad y un envejecimiento acelerado, pérdida de población, desaparición de pueblos, hay también un tema ahí de seguridad alimentaria que se pone en riesgo porque pues no hay quien cultive, etcétera, etcétera, etcétera. Y me fui allí justamente para tratar de entender de fondo por qué es que aquella primer esfuerzo por tratar de desarrollar propuestas de valor innovadores enfocadas en la economía plateada no había funcionado. Y pues entrevisté a mucha gente, viví con muchísima gente, hasta que me senté con una señora en un café y me dijo, lo único que no quiero es sentirme un estorbo. Esa frase para mí pues cambió radicalmente la visión que tenía respecto al envejecer. Y me di cuenta que si yo estaba haciendo algo, ¿vale?, por desarrollar productos, servicios, experiencias para las personas mayores, no era para, sino que era con las personas mayores y sobre todo era para mí mismo, ¿vale? Porque al final del día, si no te lo das, pues no lo puedes finalmente dar a otro. Entonces, en ese sentido, fue un camino que empezamos a descubrir y paulatinamente se fue uniendo gente a este camino y desarrollando cada vez más eh, una nueva forma de andar. Por eso el aprendizaje es que no nos caigamos una vez, dos veces, tres veces, tenemos que volvernos a parar y aprender a caminar. Yo en mi vida física he tenido que aprender a caminar tres veces, ¿vale? Cuando muy niño, digamos, luego tuve un accidente muy grave a los 5 años, tuve que aprender a caminar nuevamente, después de grande tuve otro accidente, tuve que volver a caminar, y la vida pues me ha ido poniendo en este desafío de romperme, volverme a componer, romperme física, como te digo, pues romperme intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, para poder finalmente construir un modelo que hiciese sentido, que es lo que les vengo a conversar hoy día. Y todo esto recae en un punto extremadamente importante para poder generar propuestas de valor para la economía plateada, que es el cuidado, ¿vale? El cuidado es esa piedra angular donde todo converge. El ser humano es de la especie animal que más cuidados necesita a lo largo de su vida. Tiene 9 meses de gestación, necesita los 2 primeros años cuidados exclusivos porque no es capaz de autoalimentarse ni autosostenerse. Luego en la vida podemos tener distintos tipos de necesidades de cuidado, ya sea por algún tema sobreviviente o por alguna causa natural, pues el cuidado es transversal a la naturaleza humana. Pero es de esas relaciones complejas, porque necesita primero de quien cuida, del cuidado, de la persona que recibe el cuidado. La persona que recibe el cuidado debe querer cuidarse, ¿vale? Y dejarse cuidar. Quien cuida debe ser capaz de cuidar y de autocuidarse. Por lo tanto, la relación de dos se transforma en un otro y en sí mismo. Por tanto, esta relación, que a veces la vemos de manera muy natural, es una de las más complejas en el ser humano. Y si a esto lo llevamos al ámbito de los negocios, pues tenemos otros retos también. Debemos ser capaces de mantener y cuidar a nuestros clientes, debemos ser capaces de mantener y cuidar a nuestro propio talento, debemos ser capaces de cuidar los ecosistemas donde desarrollamos nuestros negocios, debemos cuidarnos a nosotros mismos en ese proceso. Entonces, el cuidado se transformó en la piedra angular para poder entender finalmente cómo desarrollar modelos de negocio que fuesen o que tuviesen mayor probabilidad de éxito en la economía plateada. Porque no era solo cosa de trabajar tecnología, deshumanizar en el proceso, sino que en realidad era poner y volver a poner al centro a la persona en cualquier proceso de diseño, ¿vale? Entonces, todas las lógicas y todos los trabajos que nosotros estamos realizando en este momento para poder desarrollar no solo tecnología, y me hablo de tecnología, inclusive el cuidado para adelante, es decir, que es una tecnología muy humana, pero la es una tecnología. No solo pensemos en tecnología o en innovación como el auto que vuela, no, sino que hay cosas bastante sencillas y sobre todo lo más obvio, pero que a veces no lo es
es recuperar esa capacidad de poner al centro a las personas de cualquier proceso de diseño. Si no entendemos esto, siempre tendemos a pensar por el otro y hacer y construir productos, servicios y experiencias pensando nosotros en lo que quiere otra persona y no escuchando lo que realmente el otro necesita. Por eso el proceso de innovar sin deshumanizar hoy día es extremadamente importante, porque vivimos en una sociedad muy tecnocrática, donde pareciese ser que el próximo lanzamiento tecnológico es que va a marcar el devenir de la humanidad. ¿Para qué les voy a decir, no es cierto, de la discusión que hoy día se genera respecto en torno a la inteligencia artificial? Que para mí no es más que un modelo digamos, estadístico muy avanzado, pero de ahí a ser inteligente, pues hay brechas todavía. Pues creo que la inteligencia sin emociones y sin poner al centro a las personas y ser las personas las que generan esas decisiones con esa inteligencia, pues es que no, realmente para mí es más bien estadística avanzada. Que en algún minuto pues podrá ser sintética la inteligencia sin lugar a dudas, pero pensar y rescatar lo humano hoy día es claramente lo más importante y es por eso que no tenemos que deshumanizar. Y para eso, justamente les recomiendo cuatro brújulas, que son extremadamente importantes para entender eh, o para guiarnos en estos ambientes tan complejos, convulsos, cambiantes. ¿Se acuerdan antes el acrónimo de entornos VUCA? Probablemente más de alguno de ustedes lo estudió. Hoy día esos entornos VUCA se han transformado en entornos VANI. Las tensiones geopolíticas, las pandemias, la inestabilidad y la sensación y las emociones que hoy día tenemos en torno a cualquier cambio en el entorno, acelerados también por el uso de la tecnología. Entonces, hoy día los entornos lo primero que necesitan es garantizar un ejercicio consciente y metódico de la duda. Las fake news hoy día están a la orden del día. Tú abres cualquier red social, abres cualquier medio y hoy día pues debes dudar de manera sistemática de los contenidos, ¿vale? Para eso debe ser un consumidor muy crítico. Dudar primeramente de lo que tú crees, de lo que tú pues, estás tratando de percibir, porque convengamos que la objetividad no existe. La objetividad es una objetividad entre comillas. Siempre va a depender de quien observa. Y más en entornos hoy día tan sintéticos, donde tenemos estímulos que perfectamente pueden confundir a cualquier observador, lo que yo siempre recomiendo es un proceso de duda metódico. El siguiente gran tema que debemos cultivar en cualquier área como un principio base es la cadencia y sobre todo el respeto de la cadencia, que la cadencia es el ritmo único que las cosas tienen. La naturaleza es muy sabia en esto, la naturaleza tiene sus ritmos muy marcados, ¿vale? Sabe cuándo debe florecer, sabe cuándo debe conservar su energía tirando sus hojas, y, ¿no es cierto? Y enfocándose en la sobrevivencia. Cada ecosistema tiene un ritmo muy particular. Por eso es extremadamente importante que entendamos cuáles son nuestros ritmos. Porque, por ejemplo, pretender que propuestas de valor enfocadas en personas mayores van a ser escalables o con esta lógica tan siliconvalesca de crecer por 10, por 100, por 1000, pues que la verdad no es eso, ¿vale? La verdad es respetar ese ritmo profundo que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, todas estas narrativas que vienen a impulsar esa velocidad simplemente por la velocidad, lo único que han estado haciendo sistemáticamente en nuestros ecosistemas es devastarlos, romperlos y finalmente generar basura, ¿vale? Saca rápido, equivócate rápido, barato y sacan productos ahí afuera y sigues acumulando vainas que no sirven para nada. Si no es un ejercicio, ¿cuántas aplicaciones tienes en tu celular? Después al ejercicio, ¿cuántas usas? Y te vas a dar cuenta que probablemente el 80% de las vainas que tienes descargadas no las utilizas. Por lo tanto, es algo que está ocupando espacio, está consumiendo recursos y es algo que no debiese estar allá, ¿vale? Porque fue un MVP de alguien, por mil y una razones. Entonces, respetar esa cadencia y sobre todo entender los ritmos de las personas es extremadamente importante, y sobre todo para los mayores. ¿Por qué? Porque es un grupo altamente heterogéneo. No hay una realidad de una persona mayor igual de un país a otro. Por eso es que los mercadólogos muchas veces patinan o se equivocan al tratar de entender estrategias enfocadas en las personas mayores, porque tienden a segmentar y segmentan por edad. En la lógica te enseñaron toda la vida, tú segmentas por edad tu mercado y a partir de ahí pues vas con la manifestación de tu propuesta de valor, armas tu campaña, pero con la longevidad eso ya dejó de funcionar hace rato, ¿vale?
Por lo tanto, no entender esto, no entender la cadencia, no entender los gustos, usos y costumbres de las personas mayores, no entender cuál es el lifestyle que quieren las personas mayores hoy día, pues hace que sea un colectivo muy heterogéneo y altamente complejo de entender. Luego la coherencia, que esto es extremadamente importante y las personas mayores son súper sensibles a la falta de coherencia. La coherencia entre lo que dices, piensas, sientes y haces. Las marcas deben ser capaces de transmitirlas y sobre todo las áreas de personas, ¿vale? Porque puedes tú en el discurso decir una cosa, en la acción es hacer otra, pensar una cosa distinta y emocionalmente estarte rompiendo. Y eso lo puedes estar transmitiendo a tus equipos de trabajo. Entonces hoy día, quien no tenga coherencia, lamentablemente pues cada vez se les va a ir achicando muchísimo más el espacio en el mercado. Y luego el equilibrio, ¿vale? Porque no se trata esto de blancos o negros, sino que se trata de un transitar por estos escenarios Bani, que son estos escenarios volátiles, que altamente complejos, geopolíticos, pues brutales, donde alguien genera un trino en la mañana en la red X y cambian las bolsas, suben, bajan cosas, se le ocurre poner un arancel, quitar. Todo esto pasa en fracción de segundos, ¿vale? Por lo tanto, el no poder mantener ese equilibrio interno basado en la coherencia, en entender la cadencia y practicar la duda, nos hace justamente estar muy, digamos, proclives a tener caídas, pues a caerte de la red, a caerte de la cuerda floja. ¿Qué es lo que permite que un equilibrista, esto es un ejemplo que doy muchas veces, un equilibrista pueda ir del punto A al punto B a través de la cuerda floja? Es que está en constante movimiento. Si tú tienes esta pértiga que se va equilibrando y ahí va dando los pasos, va avanzando, retrocede uno, avanza uno, mueve, y así llega del punto A al punto B. Si el equilibrista se quedase estático, parado sobre la cuerda, en automático caería, ¿vale? Por eso es tan importante el practicar el equilibrio, ¿vale? Y entender justamente cuál es ese punto A al B que tú quieres transitar y en cuáles son esos elementos sobre los cuales vas a moverte para poder lograr el equilibrio. Y esto se hace a través del tejido social en colaboración y cooperación con otros. Hoy día desarrollar productos y servicios enfocados en personas mayores sin poner primero a la persona mayor al centro y luego a toda la comunidad y visto desde este modelo de pentahélice es prácticamente imposible, ¿vale? Porque esto se trata de este tejido profundo, ¿vale? De crear primero relaciones, no transacciones. Lamentablemente vivimos en una sociedad que primero pone la transacción y luego, pues si bien te va, piensa la relación, pero eso tiene sus días contados, si es que ya no pasó, digamos, ¿vale? Hay sociedades en las cuales, pues, si no primero estableces relaciones profundas, auténticas, equilibradas, coherentes, cadentes, ¿vale? No vas a finalmente poder generar una transacción como consecuencia de generar ese equilibrio desde la relación. Entonces, ese es el otro llamado, que el poder tejer finalmente sociedades que sean resilientes implica el centrarse en las relaciones. Y así, con todo esto es que nace innovación humanista primero como un movimiento, ¿vale? Una forma de pensar, una especie de marco filosófico, si quieren verlo de alguna manera, donde nos guía respecto a las cosas que para mí son importantes como fundador de este movimiento y como autor del libro. He ido invitando gente que ha tomado este frame que ya les presentaré y lo he ido pues adaptando a distintas realidades. Hay quien lo está adaptando, por ejemplo, al liderazgo humanista, hay quien toma este frame y lo está llevando a innovación frugal, hay quien ha tomado este frame y lo está trabajando hoy día como un toolkit para desarrollar, para desarrollo organizacional, por ejemplo, ya que hay gente de recursos humanos aquí, eh, para desarrollo de talento, etc., etc., etc. Y eso se hace pues básicamente basándose en una herramienta que se ha construido específicamente para esto. Que no me voy a entrar en muchos detalles, ya podemos luego tener alguna sesión para explicar esto en profundidad, porque pues nos tomaría un día. De hecho, hay una formación para esto que nosotros pues la damos de manera gratuita, ¿vale? De hecho, el libro ya podrán al final de esta presentación tener un código QR para que se lo puedan descargar de manera gratuita. Si a alguien le gusta el papel y es romántico, pues Jeff Bezos lamentablemente no lo da gratuito y ahí hay que pagárselo a Amazon, pero ese ya es él, digamos. Por mí la cosa está gratis ahí para que la descarguen en línea. Y segundo, pues es la formación de 2 días que se llama EXA, ¿vale? Que
enseña los principios del modelo, del frame de innovación humanista. Son 16 horas para quien quiera estar interesado. Esto lo vamos haciendo en distintos países. Lo único es que la gente tiene que llegar ahí. La formación per se no tiene ningún costo, ¿vale? Tú llegas allí, te formas los 2 días, te certificas y ya está. Claro, obviamente también hay que moverse, llegar a ese lugar y tal. O lo otro es que si a alguien le interesa, lo sponsorea, lo lleva a su país y ya, pues ya cada quien hace como Dios le da a entender. Pero yo tengo dos restricciones. Una, que el libro nunca debe cobrarse. Segundo, es que la formación inicial debe ser gratuita. Y otra cosa que yo hago es que si alguien alguna vez me quiere invitar a hacer algo respecto a personas mayores y tal, yo ese honorario los tomo y los dono a una acción social, digamos, para personas mayores. Para mí por eso es tan importante y se los digo y tengo que ser coherente con lo que predico, ¿vale? No rentabilizo de esto, sino que lo que a mí me interesa es establecer relaciones con todos y cada uno de ustedes, para que efectivamente esto suceda y el cambio se genere. Porque estamos frente a algo extremadamente importante, que la longevidad no es un mercado, sino que es un espejo, se trata de nosotros mismos. Se trata de aprender a mirarnos y ver la longevidad en nosotros, ¿vale? Si no somos capaces de verlo y de vernos a nosotros mismos en el fenómeno, mala cosa, ¿vale? Porque no vamos a ser capaces de trabajar en pro de ella. Y es por eso que estamos frente a un reto importantísimo, porque ya les dije que hoy día vivir más no necesariamente significa vivir mejor. Y es por eso que yo estoy en la función de que la innovación se debe transformar en dignidad para las personas. Y las organizaciones aquí tienen que decir muchísimo respecto a eso, porque nuestra principal responsabilidad hacia adentro es que hacer trabajos cada vez más dignos, ¿vale? Y asegurarnos que una vez que las personas jubilen, esa calidad de vida que tuvieron producto del trabajo que les di se mantenga. Pero hoy día hay un desequilibrio brutal respecto a ese tema. Entonces, esto es una de las reflexiones que les quiero dejar porque al final del día se trata de esto, de cuidado, ¿vale? De nuestro autocuidado, del cuidado de otros, del cuidado de nuestra sociedad y de lo que estamos dejándole a la sociedad que viene. Porque los niños que hoy día están naciendo, como les dije, van a vivir 100 años, ¿vale? Los niños que nacen, hay una generación que prácticamente ya decidió no tener hijos. El problema es quién los va a cuidar a ellos, porque yo no veo ningún perrijo, ningún gatijo cuidando. Entonces, tenemos un reto serio, ¿vale? Entonces, quien no lo tome el peso de esto, pues vamos a tener un reto importante. Y esto no es, como les dije, no es un reto solo de un país o de tal, sino que es un reto global, porque es un hiperobjeto. Así como lo es el cambio climático, como lo es la soledad o los fenómenos demasiado grandes para entenderlos. Son fenómenos que están ahí, que son transversales a la humanidad, pero nos cuesta verlos, ¿vale? ¿Cuándo lo vemos? Cuando un familiar ya tiene dependencia, cuando nosotros mismos nos jubilamos o cuando estamos cercanos a esa edad y le empezamos a ver las orejas al lobo, nos ponemos más sensibles. Pero antes de eso, pues es que pasa total y completamente desapercibido. Pero si hay algo grande en la historia de la humanidad, es el reto que tenemos de la longevidad, porque la longevidad se manifiesta desde el momento de la concepción hasta que termina nuestro paso terrenal por este espacio temporal, ¿vale? Eh, y si no lo entendemos, si no nos preparamos, si los niños hoy día no están entendiendo que van a llegar a un mundo que va a ser total y completamente distinto, donde esta estructura de 60 años del mundo del trabajo no va a dar para sostener un sistema de protección social, claramente estamos en un reto como humanidad que debe ser atendido. Porque obviamente los futuros no se pueden diseñar desde el yo, desde el ego, sino que, como les dije, se deben tejer desde el nosotros. Porque el futuro no se predice, sino que se debe construir. Cada uno de hoy día son responsables de las palabras que le digo, yo primero, ¿vale? Y debemos cuidarlo, porque si no lo cuidamos, no vamos a poder garantizar que la vida se mantenga en nuestro planeta. Y les quiero dejar un pequeño video que es la invitación que hacemos desde Innovación Humanista a sumarte a este camino que para nosotros es extremadamente importante. Eric, este video tiene audio, Sí, no está saliendo. Espera, Fer, ¿tú puedes escuchar? de Finisterre, Ahora sí. Ahora sí. donde la tierra se rinde, donde ya no hay más sendero.
donde, si uno se atreve, empieza el verdadero viaje. Fue ahí, entre brumas y piedras, que nos encontramos. No por azar, tampoco por cálculo. Fue un cruce de historias, heridas y búsquedas. Así conocí a Cristian. Más que un coautor, encontré un reflejo. Uno que me cuestionaba, que me empujaba, que me cuidaba. Porque la innovación humanista no nació en un escritorio, nació en el camino. En las conversaciones largas, sin prisas, en las dudas compartidas, en los silencios donde algo se revela. Y en el coraje de decir no sabemos, pero queremos buscarlo juntos. Cada paso fue un principio. La duda como punto de partida, la cadencia para honrar los ritmos de la vida, la coherencia como ese faro que no se negocia y el equilibrio como el acto de fe entre lo que somos y lo que soñamos. Y por supuesto, el cuidado. El cuidado como verbo, como ética, como forma de estar en el mundo. En ese trayecto también tuve que soltar. Soltar personas, ideas, versiones de mí que ya no me representaban. Me equivoqué y obviamente eso dolió. Sin embargo, aprendí que el error no es el final, sino la oportunidad de empezar de nuevo. Frente al mar de Finisterra volvimos a reafirmar la convicción de que la innovación no es un destino, sino que se trata de una travesía. Y que lo que está al otro lado del mar Océana, esa que miraban los antiguos navegantes pensando en lo imposible, también es nuestro llamado. Porque al otro lado están nuestras raíces y una promesa. Una tejida entre generaciones, entre saberes, en tecnologías con propósito, entre mujeres que emprenden, mayores que enseñan y jóvenes que imaginan. Una Iberoamérica que ya no espera que le digan qué hacer, sino que se pone en marcha desde lo local, desde lo humano, desde lo posible. Este libro, este modelo y este camino no es un final, simplemente es una invitación. Una invitación a quienes creen que pueden construir otro futuro, a quienes le cayeron y aún así siguen, a quienes quieren innovar sin olvidar el alma, a quienes sienten que es hora de hacer las cosas de manera diferente, pero juntos. Porque ya no basta con solo seguir mapas, necesitamos recobrar el sentido natural de orientarnos y enfrentarnos a lo desconocido. Y sobre todo, nuevos compañeros de camino. ¿Y tú? ¿Te animas a caminar con nosotros? Perdón, Eric, no, tu micrófono no está saliendo el audio. Debe estar con la compu. Ahí sí. Sí, Ok, adelante. vale, perfecto. Esta es la invitación que les quería realizar, ¿vale? Y poner un ejemplo, y aquí es donde invito a Ramiro, que es parte del movimiento Plateado, un movimiento que se empezó a gestar hace poco más de un año en la ciudad de Medellín, producto justamente de una de las misiones que tenemos como Comisión Iberoamericana de Economía de la Longevidad de MadFintech, que es justamente llevar este mensaje a distintos ecosistemas de distintos países. Ahí nos hicieron una invitación, que ya nos contará Ramiro con más detalle, de participar justamente en una sesión de un grupo de gente que quería hacer algo en torno a la longevidad y hoy día se transforma justamente en una corporación que atenderá esta dinámica en el territorio de Antioquia y, por qué no, en Colombia y el resto de Iberoamérica, y que nace justamente a partir del propósito que nosotros tenemos firme de llevar este mensaje a distintos rincones. Entonces, para mí es un orgullo presentar, pues, no como un caso, digo, un caso de éxito, porque esto ya se venía montando, sin embargo, creo que somos catalizadores o coadyuvantes para que esto suceda, que ese es nuestro rol. ¿Vale? Nuestro rol como Comisión Iberoamericana de Economía de la Longevidad es llevar conocimiento, es sensibilizar, es transferir metodologías, ¿vale? Metodologías como innovación humanista, que es el frame base sobre el cual desarrollamos todas nuestras intervenciones y con un foco muy puesto en las finanzas, ¿vale? Nosotros pensamos claramente que el mecanismo a través del cual generar los primeros cambios, los primeros movimientos en nuestras sociedades, tiene que ir de la mano del sector financiero, porque ahí es donde hoy día hay una palanca que nos permitirá generar un cambio muchísimo más inclusivo en toda la sociedad. Entonces debo agradecer justamente, pues, primero a Innovación Humanista por regalarme la posibilidad de estar frente a ustedes, obviamente a Catalítica, obviamente pues a Dani con su ímpetu de querer sacar esto adelante, a Mad Fintech, que es la organización pues, que represento, a React ID, que es una empresa de ciberseguridad y de identidad digital que ha
desarrollado productos justamente para personas mayores, para que no sean vulnerados en sus derechos y en su seguridad y no puedan caer en estafas, que pues de una u otra manera hacen posible que podamos nosotros llegar a distintos rincones del mundo. Hoy día estamos trabajando en Colombia muy fuerte, en República Dominicana, muy pegados, insisto, del sector financiero para generar estos cambios, primero en el mindset y luego ya desarrollando productos, servicios y experiencias muy enfocadas en habilitar nuevas opciones financieras para las personas mayores. Y nada, y un ejemplo de esto es justamente lo que sucedió en el Movimiento Plateado y ahí Ramiro platicará en primera persona qué es lo que están haciendo y cómo pues pretenden seguir llevando este tema más allá, los productos que están desarrollando, los clubes que están armando, cómo han venido impactando de manera positiva a distintos stakeholders en Antioquia. Entonces, por mi parte, sería todo, pero más que decir fin, más bien es Ujú. dejar abierta la conversación para adelante y lo que necesiten, pues media hora de mi vida, yo no le niego absolutamente a nadie. Ahí tienen mi LinkedIn, me pueden buscar, me mandan un DM y yo encantado de seguir en contacto con vosotros. Muchas gracias, Eric. Realmente nos has derribado un montón de murallas. Y realmente sí, es bastante. Ahora alguien me estaba escribiendo por WhatsApp y me decía, o sea, es como, es emocionante, es tremendo, ¿verdad? O sea, pensarlo desde esa perspectiva. Entonces, lo que decías, no se trata de ver, ahora de exponer un caso de éxito, pero también decir que como vamos de la teoría a la práctica, ¿verdad? Entonces, aquí voy a invitar a Ramiro Paniagua, que es nuestro segundo invitado el día de hoy. Así que, Ramiro, cuando quieras, el micrófono es Vale, tuyo para presentar. perfecto. Buen día a todos. Saludos desde Medellín, Colombia. Y vamos a trabajar este escenario. A mí me gusta mucho interactuar. No sé qué tan fácil será, pero el concepto con este es, bien, vamos a contarles la historia de nosotros, que es diferente a la historia de Bolivia, a la de Perú, a la de Chile. A pesar de que somos latinoamericanos, tenemos una historia diferente porque nuestras realidades también son diferentes. Entonces siempre hay que leer la situación. Digamos, el caso que nosotros estamos trabajando actualmente es Medellín. Voy a compartir aquí toda la pantalla. Me dicen si lo ven en pantalla, por favor. Claro, lo Y escucho. el concepto siempre será, ahí ya ven en pantalla, ¿cierto? Sí, estamos ahí. Vemos Talento Senior Antioquia. Es una página web. Ahora sí veo el Canva. Perfecto. Ramiro, No no, se no, escucha, no se te está en mute. escucha y todavía no está en modo presentación. El micrófono está desactivado. Sí, estoy tratando de. Tal vez nada más estamos ahí experimentando Vamos un. a reactivar el audio. Bueno, Ah, ahí ya me escucha bien. Sí, te escuchamos bien, pero todavía no se Perfecto. ve no se ve tu presentación. Ahí ya lo ves en presentación. Ahora sí, adelante. Perfecto. Pues vamos a superar aquí algo. Listo. Entonces, básicamente, buenas a todos. Los saludos desde Medellín, Colombia. Medellín, Colombia tiene una realidad y es que esta sociedad está envejeciendo. Y ahí con Eric hace un año, Eric Díaz estuvo presente aquí en Medellín hace un año en algo que llamamos la Casa Barrientos en la playa. Y estuvimos analizando varios conceptos. Y eso es interesante también porque pues, básicamente cuando veía la lista de invitados o de posibles personas asistentes, veo el foco es básicamente Bolivia, pero había otras personas de Perú, de Uruguay, de otras partes de Latinoamérica. Importante en eso, siempre el contexto. Nuestros territorios cambian y están cambiando en forma diferente. Entonces también es importante saberlo, que nos tenemos que adaptar a esas circunstancias. Gracias a Dani Bolívar por toda esta estructuración de estos temas de webinar. Y a nosotros como movimiento nos interesa mucho el concepto de conectarnos con todos porque hay que verlo desde los diferentes sombreros. Entonces,
invito a todos los presentes, aquí veo a Santiago escribiendo, y es de las personas que veo acá en la pantalla, y a todos los asistentes. La idea es que siempre usemos sombreros y esos sombreros tienen una transversalidad y es el ser humano. Estamos tratando con personas, pero tenemos diferentes sombreros que dicen diferentes roles. En un rol como ser humano, en ese ser humano podemos tener hijos, podemos tener padres, podemos tener mascotas, podemos tener abuelos vivos y cada uno de ellos tiene una realidad. El segundo componente es que tenemos roles profesionales en los cuales desempeñamos nuestra labor. Y la tercera reacción es tenemos formas en que generamos ingresos. Y eso es muy importante tener como el sombrero cada vez que lo identifiquemos porque vamos a tener que tener como movimiento, tenemos que tener varios sombreros porque les hablamos a cada uno de los públicos en forma apropiada. Entonces, primer concepto, esto es todo un ecosistema. El movimiento plantea el concepto como ecosistema, no somos un agente privado, no somos un agente público, no somos academia, no somos sociedad, somos articulación de ese ecosistema. Y eso es clave porque lo que va a pasar en nuestros territorios es que necesitamos articular los agentes. Cada agente de estos serán, tanto en Colombia, existen lo que llaman las cajas de compensación, lo mismo que pasa en Chile, pero eso no sucede en Bolivia, no sucede en otros lugares donde no existen estas figuras como cajas de compensación. Existen leyes diferentes y esas leyes diferentes también cómo abordan las diferentes inclusiones. Esto hace parte de un grupo, digamos, de conversaciones sobre inclusión y este público al que nos vamos a afrontar es el concepto que vamos a trabajar, es el concepto de la experiencia y la productividad, pero no solo de este talento senior, sino intergeneracional. Los que hoy son jóvenes, mañana van a ser talento senior. Los que hoy son talento senior van a ser personas mayores y cuando son personas mayores también tienen un concepto de dignidad que tener. Como dice por ahí alguien muy conocido acá en nuestro territorio, dice, envejecemos desde que nacemos. Entonces vamos a enfocar la palabra concepto desde talento senior. Talento senior es toda persona mayor, toda persona que tiene hijos para que lo separemos. Persona mayor en el contexto normal es alrededor de 60 años. Lo que llamaríamos persona plateada hablan más o menos en el mercado internacional de 50 años. Nosotros en Colombia la tomamos desde los 40. Y ese básicamente es por un concepto de análisis que se dio con los agentes del ecosistema, donde se encontraba que las personas mayores de 40 ya eran excluidas del mercado laboral. Eso implicaba que persona que perdía el empleo o que dejara de ser, digamos, vinculado laboralmente, no explícitamente, pero trabajamos con varias personas de talento humano, tenían un concepto de, venga, no, cuando vayas a traer a alguien, trae a alguien menor de 40 años. Entonces, vamos a trabajar el concepto de talento senior, nosotros como Momento Plateado lo decidimos hacer y lo adaptamos según el territorio. ¿Por qué es adaptarlo? Porque ¿por qué en Colombia nosotros consideramos que vamos a trabajar el tema de economía plateada desde sin edad realmente, pero si fuéramos a catalogarlo por edad, lo catalogamos desde 10 años antes de pensión? Esos 10 años antes de pensión, en Colombia hoy, las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Y es importante esa observación porque los 10 años previos a la pensión son los que definen con qué te pensionas. Entonces, esa realidad puede ser diferente en cada país acorde a esa situación. Entonces, hay dos situaciones básicamente que nos enfocan cómo trabajamos. Primer concepto, la edad de jubilaciones en los territorios. Segundo concepto, la realidad de vinculación laboral. Cuando abordamos por el tema de talento senior, ¿a qué edad empieza a ser la exclusión o el edadismo que se da en estas organizaciones? Y cuando se da eso, ¿cómo lo combatimos? Entonces, Hola, Sebas. primero, analizar el contexto. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno. Qué bueno. Ahí nomás, hermano, con algunas complicaciones. Perdón, fue un error. Creo que alguien dejó el micrófono abierto. Bueno, perfecto. Continúa, Ramiro. Entonces, muy bien, vamos a definir entonces cuáles son las líneas estratégicas que definimos desde el concepto genérico de ecosistema y enfocado en el tema de talento. Esto nos va a tomar alrededor de 5 minutos todo este recorrido, porque son muchas acciones que hemos hecho en un año. Toda esta caracterización la hemos trabajado desde hace un año, desde el
25 de octubre de 2024 arrancamos a hacer todo este trabajo y todo esto ya lleva acción. Y estas acciones, porque nosotros como Movimiento Plateado somos lo que consideramos un think do tank, es un tanque de pensamiento y de acción. No nos quedamos con caracterizar algo, sino que pasamos a la acción y preferimos equivocarnos y corregirlo que pensarlo mucho y que nos quede en teoría. Entonces, las acciones estratégicas que hicimos, si yo soy Bolivia, tengo que partir de un concepto. Si yo estoy en Bolivia, si yo estoy en Uruguay, si estoy en Chile, estoy en Colombia, tenemos realidades diferentes alrededor del tema de edad. En Colombia, por ejemplo, el concepto es que hoy la natalidad la tasa de reemplazo está en 1.6. Eso significa que nace 1.6 personas por mujer, digamos, en capacidad de reproducción. Y la tasa de reemplazo es 2.1. En Bolivia es 2.3 la tasa de reemplazo, lo cual quiere decir que Bolivia hoy en día tiene tasa de reemplazo, mientras que Colombia no. Colombia está cayendo aceleradamente en eso. Chile también pasa por la misma situación de Colombia, inclusive más bajo, es 1.3, y Uruguay ya es una sociedad que tiene una realidad, y es que ya, digamos, sus personas son mayores. Eso implica, son latinoamericanos, todos estos países, sin embargo, sus realidades hay que leerlas desde el concepto de natalidad, de longevidad y de la realidad económica que van abordando. Entonces, primera característica, uno caracteriza el territorio al que llega, a socioeconómico. ¿Y por qué vamos a hacer mucha mención sobre el concepto de socioeconomía? Porque yo les voy a dar unos insumos a quien los desee, les puedo mandar los enlaces, y pues ya lo podemos poner en el Padlet ahí, Dani, para que lo puedan acceder. Y es que en ese concepto, socioeconomía, ponemos siempre la palabra socio, porque economía es transaccionalidad, mientras que lo socio es un tema de implicación real social que tenemos. A diferencia de los países desarrollados, Latinoamérica, digamos, a diferencia, Brasil sería el único, digamos, que podría decirse que tiene algún desarrollo industrial, los países latinoamericanos tienen una realidad social mucho más compleja. Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a hablar en el movimiento plateado en Colombia y en los nodos que vamos creciendo a nivel de Latinoamérica, no pensamos en conceptos solo económicos, sino en tema social. El tema social es súper crítico porque ese aspecto es el que impacta a la mayoría de nuestra población. Por decir algo, en Colombia, el 52% de la población no se pensiona. Eso quiere decir que no tiene ingresos después de que cumple la edad de pensión. Y eso va a implicar que estas personas tienen que trabajar y normalmente tienen que trabajar en temas informales. Al no ser vinculados formalmente, no tener cotización también les implica eso. Pero también pensemos a nivel de las organizaciones. Las organizaciones en Colombia van a ser diferentes que en otros países por un concepto. Y es que la competencia, las personas que necesitan para desarrollarse productivamente, van a necesitar que sea aquella mano de obra que esté disponible. Colombia tiene mucha migración hacia países, digamos, más desarrollados y también eso genera lo que llama un flujo de dinero alto. Pero también va haciendo que la población de nuestros territorios vaya quedando en poder de las personas plateadas o las personas mayores. Y eso implica que estas personas mayores tengan que desarrollar sus competencias. Ese es el segundo punto. Cuando se revisa después el tema socioeconómico, tengo que saber cuál es la tendencia que tiene el territorio, cuál es la realidad del territorio. El segundo punto es que debo caracterizar las competencias que ese talento senior debe brindar para que tenga oportunidades de hacer vinculación y esa vinculación sea positiva para la organización y sea positiva para la persona, su familia y la sociedad. Ese es el concepto clave de conectar. Las organizaciones van a tener y están teniendo un problema de productividad, de competitividad. La competitividad la están supliendo de dos formas, con tecnología, inteligencia artificial o con competencias humanas. Y esas competencias humanas, la mayoría de esas competencias van a estar muy centradas posiblemente en estas personas plateadas que se han identificado. En el caso de nosotros, se ha identificado en las organizaciones que hemos analizado, tiene ciertas características que les permite durar más tiempo en las organizaciones, poder generar mayor valor intergeneracionalmente, pero aportando su experiencia. El tercer componente es
Las empresas inclusivas sin edadismo deben visibilizarse. Implica eso que cualquier organización, si yo soy de talento humano, si yo soy el C-level de la organización, si tengo un nivel de decisión en junta directiva, yo tengo también un interés económico y ese interés económico también se logra a través de la visibilización de mi impacto en la sociedad. Eso se llama propósito transformador masivo. Entonces, también conectamos a las organizaciones para poderte decir, venga, es que tú tienes que crear, no tienes, debes crearlo, pero eso te abre dos puertas, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Hacia adentro es hacia el talento senior que está en tu organización. Ese talento se vincula, se mantiene en tu organización, en algún momento se va a retirar y puede permanecer agregándole valor a la organización. Ese es uno de los puntos críticos en el proceso de talento humano, no solamente la vinculación, no solamente el desarrollo, sino el momento en que se hace la transferencia, donde va a pasar de estar 100% vinculado a la organización a tener momentos de vinculación con ella en momentos claves de la organización. Y eso es súper clave porque una organización de esa, hacerla visibles, es también un impacto comercial. Entonces, a nivel de propósito superior y a nivel de impacto comercial, esa buena práctica de ser inclusivos y ser visibles en experiencias que se generan es súper clave. Entonces, tercer componente que desarrollamos nosotros es esa visibilización de las empresas que incluyen hacia adentro, hacia su personal, y hacia afuera porque incluyen las personas, digamos, plateadas en la construcción de sus productos, servicios y experiencias. Hay que construir los productos y servicios teniendo en cuenta este público. Entonces, nosotros como Movimiento Plateado tenemos acciones reales donde ya lo que hacemos es tanto a la organización ayudarla a crear su línea plateada, dos, desarrollar todo el ciclo de vida del talento humano dentro de la organización, inclusive cuando la persona ya se retira de la organización, cómo se mantiene vinculada a ella. Y la tercera, que es el concepto de que los productos y servicios en esta economía plateada sean, digamos, con, por y para personas plateadas. El cuarto componente que desarrollamos se llama los eventos. Es clave que si yo tengo desarrollo de productos en economía plateada o que impacta a personas plateadas y sus familias y la sociedad, pues la idea es que se genere demanda a través de eventos tanto físicos como digitales para que así se vaya perfeccionando el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo genero productos y servicios para un mercado limitado, pues voy a tener también esa visión limitada del mercado. Cuando yo miro que la demanda puede ser de agentes internacionales con alta exigencia, también mis productos y servicios se vuelven exigentes y demandables. Ejemplo, turismo. Cuando yo tengo que competir en turismo plateado, silver positivo le llamamos nosotros, yo tengo que competir con mercados con muy buenas características que tienen la posibilidad de incluir a cualquier persona de cualquier edad. O sea, eso le llamamos age friendly o silver friendly. Y lo que implica es que mi territorio tiene que ser RISA. Quiere decir que sea ser regenerativo, inclusivo, inteligente, sostenible, amigable y saludable. Cualquier persona de cualquier edad que llegue a un territorio nuestro tiene que tener esas características porque se tiene que diferenciar, pero aparte de eso, competir con otros países, ciudades o regiones. Acá, por ejemplo, estamos viviendo ya una experiencia en uno de los municipios que queda relativamente cerca a Antioquia, 2 horas y media en Antioquia, cerca a Medellín. Medellín es la segunda ciudad en población de Colombia y este territorio decidió desarrollarse como si fuera una especie de Edén para plateados. Ese Edén para plateados implica que tenga unas adecuaciones del territorio porque no va a traer solamente, entre comillas, plateados de Colombia, sino plateados del mundo. Y la competencia se genera entonces allí por ese mercado de turismo, que es demandante, que es muy exigente, pero que tiene también mucha derrama económica positiva para el territorio y desarrolla el mercado interno. El quinto componente se llama la competitividad sectorial. Cuando yo miro, por ejemplo, en el caso del turismo, también puedo mirar el caso de las viviendas adaptadas. Cuando yo tengo que tener y tengo modelos de negocio donde los arriendos por lo que le llaman pues Airbnb, el famoso Airbnb o negocios similares, yo tengo que ir adaptando la vivienda porque si voy a tener muchas personas
plateada llegándome como turistas. Yo necesito que esa vivienda sea adaptada para las condiciones de ese tipo de público. Y inclusive, así no fuera por una discapacidad física, por alguna competencia física que pueda suceder, yo necesito también que sea adaptada a los lenguajes de las personas. Si yo llego de Japón a una ciudad en Bolivia, en Colombia, en Uruguay, yo necesito que no todo el mundo a lo mejor sepa japonés, a lo mejor las dos personas no tienen un lenguaje intermedio en el cual comunicarse y una habla español y otra habla japonés. Pues resulta que hay tecnología para que se pueda conectar o comunicar esas dos personas en su lenguaje, siéndose la traducción. Entonces tengo que incluir competencias, pero también tecnología que me permita superar cualquier cosa que genere, entre comillas, esa exclusión de la persona en el mercado. Eso también implica temas de adaptación laboral. Si yo tengo unas personas que tienen por edad, por condición física, por cualquier situación emocional también, que pueda vincularse, pues tengo que tener las facilidades tecnológicas que le permita hacer eso y las adaptaciones del sitio de trabajo que pueda hacer. Entonces, mi competitividad sectorial, para decirlo acá, por ejemplo, en territorio, se hablan de los que llaman los clústeres. Y los clústeres son encadenamientos productivos que están en un sector dado. Uno de los sectores más grandes que se trabaja acá se llama salud. Y en el tema de salud quiere decir que mucho extranjero viene acá a hacerse cirugías y hacer todo el tema de lo que puede ser tema dental, tema de salud, etcétera. Y eso va conectado con el tema de turismo, y el tema de turismo va conectado con el tema de producción de alimentos, y el tema de producción de alimentos va conectado con el tema de movilidad. Entonces hay una serie de transversalidad que aquí ya en Colombia se ha estado trabajando varias cajas de lo que llamamos las eh, cámaras de comercio, trabajaron bajo el concepto de clúster, hay otras que no, pero el concepto al final de cuentas se trata de que los actores se juntan, podemos ser competidores o podemos desarrollar la cadena de valor. Y el sexto punto son programas y proyectos internacionales. Uno de ellos con el concepto con MadFinTech y también con Bolivia y con ustedes también, será ir a esos proyectos, programas y proyectos internacionales, porque lo que desarrolla la industria y desarrolla el mercado también es que hay grandes jugadores internacionales que apoyan iniciativas. Ejemplo, el BID, yo lideré dos organizaciones, hice la mentoría de dos organizaciones de Chile, que fueron las que ganaron el primer concurso que hizo el BID, alrededor de $100,000 cada uno de ellos, y ya llevan 3 sesiones para lo que se llama la economía plateada. Como recuerden, el BID lo menciona como economía plateada porque es transaccional, y en ese mercado están trabajando mucho sobre el concepto de lo que es el cuidado, la economía del cuidado y las organizaciones alrededor del cuidado. Entonces, 6 acciones concretas que se pueden ejecutar. Cada agente, si yo pongo un sombrero, que soy el del ecosistema, ayudo a articular el ecosistema. Si yo soy un agente con el sombrero de persona, puedo usar los servicios y productos que se están desarrollando en el ecosistema. Y si soy yo un empresario o trabajo como líder en una organización, detectar cuál es esa línea de negocio, la cantidad de números que se mueven ahí. Esta es la tercera economía del mundo. La economía de la longevidad, la economía plateada es la tercera economía del mundo. En cifras implica que voy detrás de Estados Unidos y después de China, y que mi mercado es enorme, no solamente el mercado interno, sino el mercado externo. Desde el punto de vista económico es gigante, y traer esa derrama económica a Latinoamérica genera una oportunidad social impresionante, porque si tenemos muchas personas con una necesidad realmente de de generar ingreso y de poder tener pensión, de poder tener unos ingresos estables con el tiempo, este solo concepto de lo que se llama la economía plateada, nosotros lo conectamos con el tema social porque genera esa economía plateada un impacto social. Ahí, Dani, ¿cómo vamos de tiempo para no extenderme más allá de lo debido? Ramiro, estamos ya sobre la hora porque deberíamos orientarnos Perfecto. a las preguntas y respuestas del público, pero dinos tú si querías eh, cerrar con Nada, algo más. ahí hice ese recorrido. La presentación tiene pues muchos temas, pero básicamente el concepto de este es concretar, les podemos concretar, es el caso de nosotros, real, es caracterizar el territorio, siempre se debe caracterizar el territorio, conectarlo con el tema social
no solamente la economía, las transacciones, tanto globales como locales que hay, sino el concepto social realmente que hay detrás de esto y el impacto que se puede generar. Caracterizar las competencias que se deben desarrollar en ese talento senior y cuál es la realidad de ese talento senior, pero cuál es la tendencia también en el territorio de los clústeres o de los encadenamientos productivos que generan valor. No es lo mismo un territorio donde se produce café que otro territorio donde se produce, por ejemplo, olivas. Tengo que saber cuál es la tendencia, si soy ganadero también, si mi territorio es ganadería también, qué debo realizar. Eso tiene todos sus temas estacionales y el tema de alimentario va a ser uno de los componentes claves allí. Hay que tener en cuenta también eso, de que el talento senior es diferente las competencias que se requieren en las ciudades que en el campo, y en nuestros campos sí que es real. Los campos son de los que más se están vaciando, entre comillas, con los jóvenes. El tercer componente siempre es visibilizar entonces estas empresas que hacen estas acciones, en este caso se llamaría novedadistas, todas esas acciones que sean inclusivas y que sean se visibilizan ante todos nosotros. Eso es muy importante porque eso genera impacto. Cuarto, eventos donde generemos esto, impacto realmente, donde se pueda mover la caja, porque las organizaciones necesitan realmente que eso se mueva. Cuando se mueve la caja, lo aman a uno y empiezan a querer hacer más y trabajar más. Si la caja se me mueve, lo va a poder soportar. El 5 es el escala de competitividad sectorial, juntarnos para poder trabajar realmente en forma competitiva. Solos no llegamos muy lejos, juntos llegamos muy lejos y aparte de eso tenemos con quién celebrar. Y sexto, articularnos para ir a programas y proyectos internacionales que sean más exigentes, pero también que nos permite ir por nuevos recursos y generar nuevos mercados. Muy bien, esas son las observaciones, Dani. Eric, gracias por la invitación. Quedo aquí atento. Ramiro, muchísimas gracias. Que realmente yo siempre digo, cuando trabajamos con innovadores sociales, emprendedores sociales, es el nivel de profundidad en datos, en acciones, en estrategias que uno puede ir realmente es impresionante. Y el mensaje siempre es no reinventar las ruedas, se los he estado diciendo desde desde la primera sesión. Y realmente les vamos a pasar la presentación completa que tiene Ramiro, eh, porque realmente hay muchísimos datos y yo sé que hay mucha gente aquí que me ha pedido, realmente queremos ver datos y demás. Entonces les voy a pasar esa presentación porque van a ver cómo estructura todos los datos y todos estos estudios que han hecho específicamente en su territorio y en su contexto. Y eso también les va a dar a ustedes una hoja de ruta de cómo armar eh, sus diferentes iniciativas, ¿no? Entonces, abrimos aquí el foro para preguntas y respuestas. Si quieres, María Ángela, no sé si quieres, puedes abrir tu micrófono y, y tal vez hacer tu pregunta directamente. Así no soy la única que está hablando con los invitados. Gracias, Mar- Dani. Mi pregunta que la escribí en el chat era si tenían alguna experiencia o referencia sobre economía plateada vinculada a poblaciones diversas neurodivergentes, ¿no? Que era un poco la charla que hemos tenido la anterior semana, que me parecería interesante y que es algo que está dándole vueltas. Bueno, si quieres te respondo. Directamente como clúster, nuestro foco está puesto en, como te digo, pues en el mundo financiero. Allí hay un tema de inclusión, ¿vale? De inclusión financiera, donde uno de los casos de uso justamente ha estado enfocado en personas neurodivergentes, el caso de un banco que ha venido desarrollando. La respuesta es sí, pero claro, es un trabajo para un colectivo con mucha particularidad, por lo tanto se tiene que entender el alcance de manera muy concreta. En este banco por donde se trabajó el proceso este es desde el área de inclusión, ¿vale? Tenía un proyecto de accesibilidad física a oficinas, pero por otro lado de accesibilidad digital. Y en accesibilidad digital, pues, bueno, salió una derivada hacia pues el tema de la neurodivergencia de vuelta hacia lo físico, ¿vale? Porque, vamos, tenía ciertas características las oficinas en determinados horarios, con ruido, luz, bueno, hay un rediseño inclusive del layout de atención en oficina para temas de neurodivergencia. La respuesta es sí, hay casos de trabajo, no son comunes,
¿vale? El retail probablemente tenga más experiencia haciendo este tipo de cosas, pero la banca, en el caso puntual mío, pues conozco ese caso en particular. Muchas gracias, Eric. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta para Ramiro o para Eric? Y bueno, mientras se animan a hablar, si se dan cuenta, es muy interesante cómo se van conectando ya cada una de las sesiones, ¿verdad? Y podemos ir poniendo diferentes o barreras o como queramos verlo, oportunidades, ¿verdad? Entonces podemos poner una capa, si pensamos en la población neurodivergente, ponemos una capa, pensamos en términos de edad, ponemos otra capa. Y entonces, como eso nos representa diferentes nuevas maneras de mirarnos a nosotros mismos. Y ahí te tomo, Eric, esa palabra, ¿verdad? No es un mercado, es nuestro espejo. Entonces, eso se me quedó como muy fuerte en la mente. Ivana, por favor, y luego Janet. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto verlos. Eric, saludarte. Alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablar. Presentarme, bueno, yo soy Ivana Moreira, vivo en Santa Cruz, soy economista, máster en gerontología, vengo 10 años igual trabajando en el tema de economía plateada. Soy consultora internacional sobre envejecimiento y cuidados. Y bueno, muy feliz de que podamos tener estos espacios en Bolivia para poder hablar sobre economía plateada, longevidad, cuidados, etcétera, y que más organizaciones y personas, líderes, decisoras, se puedan interesar por este tema y empezar a realizar acciones, ¿no? Para poder este, empezar a trabajar y bueno, todas las necesidades infinitas que tenemos respecto a este tema. Me parecía súper interesante los pasos que mostraba Ramiro para poder empezar a trabajar. En cuanto, por ejemplo, al tema territorial, sí me parecía interesante tal vez eh, poner sobre la mesa algunos puntos importantes, digamos, de la territorialidad en Bolivia. Mencionaban, por ejemplo, que en Colombia alrededor del 50% de las personas mayores no tienen acceso a pensiones, por ejemplo. Ese dato en Bolivia es mucho más complicado porque solamente el 20% de la población accede, ¿no? a una jubilación. Entonces, el desafío es súper grande porque no solamente nos enfrentamos, ¿no? a tener que todos los desafíos de la longevidad y de la economía plateada, se suma el tema de la falta de ingresos, ¿no? Y bueno, ahí hay un montón por hacer, ¿no? Tanto del sector público con las políticas públicas, pero también hay muchos desafíos desde el sector privado en el que yo creo que se pueden convertir en oportunidades, sobre todo en el tema de fintechs eh, y la banca, seguros, etcétera, ¿no? Por eso por un lado, ¿no? Y por el otro, quería también, ahí va un poquito mi consulta, abordar el tema, ¿no? Del género, que creo que es fundamental para este sector. Decir que, bueno, el futuro sí es bien, si bien es plateado, también es rosado, ¿no? Porque las mujeres somos quienes vivimos más y quienes vamos a enfrentar un doble desafío, ¿no? Respecto a la longevidad, que uno es, sí, el envejecimiento mucho mayor de las mujeres, de quienes tienen mayor esperanza de vida y también quienes van a ser, bueno, en ese sentido, receptoras y quienes son quienes brindan cuidados también, ¿no? Entonces, ahí hay un montón, igual, de cosas por hacer respecto al tema de género. Y, y bueno, por el otro lado, los hombres, ¿no? Que también hoy es el Día Internacional del Hombre, así Mira, que el tema, ¿no? de trabajar en las masculinidades positivas, que puedan abrir también la mente de hombres que, por ejemplo, en el tema de salud mental, por ahí son quienes menos acceden a las iniciativas que hay, y cuando son mayores en las actividades que son dirigidas, digamos, a la población mayor para promover envejecimiento activo, etcétera, siempre hay una población mucho mayor de mujeres que van y menos hombres, ¿no? Entonces, promover ese temita, ¿no? De los estereotipos y todo es súper importante. Y bueno, por ahí va mi pregunta, si ustedes en su experiencia sobre inclusión y el tema, ¿no? intergeneracional en los ámbitos laborales,
han podido también ver el tema de género, ¿no? Cómo Sí, se claro. ha, cómo se ha manifestado ese tema y cómo han podido abordarlo. Esa era mi No, pregunta. Y bueno, perdón por extenderme, pero no, amo este tema, es mi Está pasión, lo que trabajo. emocionada. Así que nada, nada, muchas Ivana. gracias. Perfecto, no, gracias. Bueno, qué bueno reencontrarnos en este espacio. Sin lugar a dudas, pues tocas un par de temas transversales que son sumamente importantes para nosotros desde Mad FinTech. No podríamos hacer lo que hacemos si no tuviésemos aliados, ¿vale? Por un lado tenemos Fundación Women's Week, que es quien trabaja justamente todo el tema de género, pero el género visto desde la perspectiva de la inclusión, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no hablamos ni de masculinidades positivas, ni de... No, no, simplemente es inclusión. Todos, porque si no caemos en los extremos de vuelta, ¿vale? Entendemos que el feminismo es pues, una cosa que nos lleva para un lado, que no es los machistas para otros, que tampoco. La idea justamente es que resignifiquemos lo que la inclusión significa, que es que cada uno de nosotros tenemos un espejo y ese espejo tenemos que verlo, tenemos que respetarlo y el reflejo ponerlo en otro, ¿vale? Eso es algo que hemos aprendido mucho desde el sector financiero. Nosotros nos paramos ahí al medio, digamos, y como te digo, tenemos Fundación Women's Week por un lado que trabaja todo el tema de género desde esta perspectiva, de la perspectiva de inclusión. Porque si bien es cierto, como tú dices, las mujeres son las que cuidan, las mujeres viven más, las mujeres tienen mayor probabilidad de tener lagunas previsionales por el cuidado. Eh, Sin fin, pues, de condiciones, sobre todo en países todavía en vías de desarrollo donde hay temas no resueltos, que al final hablar de intergeneracionalidad o hablar inclusive de edadismo sin primero tener temas resueltos de inclusión es bastante complejo, ¿vale? Es como cuando escucho algunos foros, ¿no es cierto?, empezar a hablar de regeneratividad cuando ni siquiera son sostenibles, ¿vale? Entonces, no quiero poner la carreta delante de los caballos porque los caballos tiran, no empujan. Entonces, pongamos las cosas en su justa medida, ¿vale? Hay que armar un roadmap para llegar, ¿no es cierto?, allí sin lugar a dudas, pero hay que dar los pasos y pasos tienen que ser muy firmes, muy concretos y sobre todo con mucho dato, que ahí caemos en el otro gran reto que los ecosistemas tienen. Por eso desde Mad FinTech lo primero que proponemos justamente es llevar estudios, ¿vale? Libros blancos para entender vuestra realidad muy contextual, porque si no, pues al final y trabajar hojas de ruta, que muy bien Ramiro ahí nos pone algunas informaciones, pasos a seguir, pues eso se puede manifestar de maneras muy distintas dependiendo del ecosistema, pero para eso necesitamos entenderlo y datos. Y lamentablemente, pues en nuestra región, yo siempre que veo los datos, aplico el primer principio de innovación humanista, que es duda, ¿vale? Como método, vamos. Y ya el que quiera leer entre líneas, que lea entre líneas. Eh, pero vamos, que tenemos un reto estructural para poder afinar estos temas. También en Latinoamérica hay gente que lo está haciendo muy, muy bien. Con otra de las fundaciones que trabajamos nosotros, con Fundación Mundo Mujer. Fundación Mundo Mujer tiene un trabajo increíble de más de 40 y tantos años trabajando con el agro, con mujeres, desde el sector financiero. Recuerden que mi sesgo natural es desde el sector financiero, ¿ah? ¿Vale? Que tengo los anteojos que tengo y me paro de donde me paro y eso me hace ver la realidad como la veo. No digo ni que esto sea bueno o malo, simplemente es. Y desde allí es donde está mi experiencia y desde allí es donde les puedo aportar. Eh, con esta fundación, el trabajo que se hace en el agro, cómo se incorpora y cómo se entiende realmente a la mujer en su contexto, y mujer que aquí quizás la realidad puede ser más cercana a la vuestra en Bolivia. El trabajo que realiza esta gente es brutal. Eh, Accediendo, pues dándole acceso no solo a formación, a educación financiera, sino que dándole acceso a temas técnicos específicos del agro, también competencias socioemocionales, ¿vale? Tienen, además de trabajar con enfoque de género, hay una componente transversal socioemocional en las intervenciones que hacen en el territorio. Entonces eso hace Mm. que finalmente estemos frente a casos que son bonitos de analizar y que pueden ser buenos benchmarks para vosotros, ya que hay realidades andinas, ¿vale?, que se comparten, y que pudiese ser digno de echarle un ojito y compartirla. Insisto, mi sesgo va insisto, desde lo financiero, Europa, que es una realidad, pero no pretenderé yo tapar el sol con un dedo y que yo tengo, pues no, por eso es que venimos aquí, trabajamos en territorio, quiero entender la realidad local, ya me tocará ahí
Ivana, que vayamos a Bolivia y Dani a entender qué es lo que están haciendo en lo local, porque para mí es súper importante, porque si no, pues, lo digo desde un lado que puede sonar lejano, que puede sonar poco empático, y desde un estado de bienestar que no es el mismo de todo el mundo, pero ya me gustaría a mí que ese estado de bienestar, que desde donde estamos entendiendo y construyendo este tipo de cosas, pues también pudiese ustedes gozarlos en todos sus países, ¿no? Entonces, un poquito por ahí va el deseo, ¿vale? Y la humildad con la que digo lo que digo, ¿no? Mi observación, buenas. Ramiro, ahí les voy a, como la observación de lo que dijo Ivana. Desde nuestra experiencia, el concepto es, uno, las mujeres, por ejemplo acá, en nuestro medio, duran 5 años más que los hombres. Lo segundo, tienen toda la carga de cuidado. Lo tercero es, si tienes el triple problema de que seas mujer, que de por sí eres discriminada. Segundo, envejeces. Y tercero, trabajas en el campo, o tienes padres que debes cuidar y que eso no te lo pagan. Eso es una economía gigante alrededor de esto, pero aparte lo trabajas en el campo y en el campo la situación es más compleja. Entonces, la realidad es que uno tiene que abordar la realidad del territorio como acorde a lo que ya sucede y la realidad es que va a pasar que es diferente. Si yo trabajo en un territorio donde se cultiva café, donde sí es ganadero, otro donde no se cultiva nada y se es minero, y estas realidades implican también que las personas se capaciten y se formen en eso que saben y se le empieza a reconocer ese tema del cuidado. Para solamente una observación, por ejemplo, aquí en Colombia se motivó un concepto que llama un COMPES. Eso es una política pública que es para la economía del cuidado. Y ese tema de economía del cuidado sirve para jalonar que realmente haya opciones para que se pague esas horas de cuidado de una persona, y lo otro para que esas horas de alguien que es capaz, pero certificado, preparado adecuadamente, para que la pueda disponer casi como si fuera el Uber del tiempo para cuidar a alguien cercano que vive en su territorio, en su barrio, y pueda cuidar a otro. Entonces, esos modelos también de negocio alrededor de generar ingresos y que eso sea sostenible, porque el Estado es imposible que lo sostenga, el sistema pensional también tiende a colapsar con todas las cargas que podemos ponerles a los estados a que lo hagan. Si no logramos conectar el desarrollo realmente económico con el desarrollo de los territorios y con las personas, vamos a vivir, digamos, unas situaciones muy complejas. Los sistemas, hay para cerrar también el concepto, para que lo veamos como ecosistema completo, los sistemas pensionales nuestros no van a ser sostenibles si no logramos generar que esto realmente se convierta en un motor económico, ese motor económico incluya a todos, que nadie quede atrás y que cambiemos la forma de pensar, sentir y actuar frente a la edad y el envejecimiento. No solamente inclusión, sino también participación activa en la economía en el momento en que está esa persona, porque hay momentos en que ya no se puede, la persona físicamente o por tema también, algunos otros aspectos no Claro. pueda trabajar, pero ese concepto es importante, inclusión para todos, a todas las edades. Vale, Dani. Gracias. No, o sea, gracias Ramiro, es eso. Y lo venimos hablando desde el día uno, ¿no? O sea, hablemos de esta accesibilidad, hablemos de esta oportunidad. Y sí, me gusta el lenguaje que también usa mucho Ramiro, es desde el territorio, ¿verdad? Es cuando uno lo percibe desde ese concepto, claro, uno ve la realidad de una manera muy, muy diferente, ¿no? Entonces, ya estamos sobre la hora, no les quiero quitar ni un minuto más, nos vamos a sacar una foto, si no, Fernanda, me va a llamar la atención. Los que quieren pueden prender la cámara, si no quieren no hay ningún problema. Si no quieren salir en la foto, también ya se pueden desconectar, no hay ningún problema. Les hago nada más el recuerdo de próximo viernes, última conversación con Arbusta desde Argentina, con Paula. Eh, Está emocionadísima, es uno de los casos más importantes en temas de inclusión laboral. Ellos trabajan en temas de primer empleo juvenil, en temas de IT y inteligencia artificial, modelo que ya lleva más de 13 años, nacido en Argentina. Eh, Hay un libro preciosísimo sobre eso, les voy a subir el link también al Padlet. Eric, mándame igual todos sus enlaces. Ramiro, si tienes alguna otra herramienta más. Ivana, también la misma invitación. Y nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora en el mismo Zoom. Así que muchísimas gracias, Eric, muchísimas gracias, Ramiro, de corazón.
Un abrazo bien boliviano para ustedes.